En este sentido, pues, yo creo que hay que intentar recomponer la situación y devolver a la imagen política solo lo que le corresponde, ¿no? Y bajo este prisma, lo primero que hay que hacer es intentar recuperar el debate para los ciudadanos. De alguna forma, recuperar el protagonismo a los ciudadanos, ¿no? Y colocar a los políticos en unos ámbitos menos espectaculares y más administrativos, ¿no? Lo esencial es que la auténtica realidad tome el protagonismo, porque en ese estado de ficción la deriva va a ser cada vez mayor. Yo creo que debemos encontrar unos principios comunes, en principio pocos, ¿no? No hay que encontrar demasiados principios. Yo creo que las parejas, pues entre una pareja, pues establecen unos mínimos principios, ¿no? Para la convivencia, para la pervivencia de la pareja. Los unos será la fidelidad, para los otros será el ménage à trois, pero hay unas determinadas convenciones, si no, todo se va al carajo, ¿eh? Ya podemos pensar, pues simplemente, unas pocas cosas que unen, que sé yo, los franceses, o los ingleses, o los italianos, ¿no? Pero entre nosotros es necesario recomponer estas convenciones cuya solidez la garantice precisamente el acatamiento general. O sea, plantearnos el modelo de España durante más de un siglo es de una pesadez rayando el territorio. O sea, no se puede aguantar, ¿eh? O sea, acaba siendo realmente un río revuelto para ganancia de impostores, ¿no? España puede ser, yo creo, lo que queramos, lo que sea, pero ya, ¿eh? Y después ya por ley, en fin, unos decenios sin hablar más del asunto. O sea que, claro, porque mientras mareamos la perdiz, pues con este tema recurrente, estamos perdiendo los carros más esenciales para transitar por el siglo XXI, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que crear unos núcleos de ciudadanos inconformistas con este panorama, que de forma libre. Y cuando quiero decir libre es sin ataduras ni servidumbres políticas, ¿no? Sino ortodoxias políticas, ¿no? Pues que traten de perfilar desde una nueva óptica temas esenciales, de fondo, como puede ser, qué sé yo, la educación, la cultura, la investigación, que son temas esenciales y que son fundamentales para sostener la estructura de un país moderno, ¿no? Y que lamentablemente hoy no tienen ninguna relevancia en el debate político, ¿no? Yo creo que estas son algunas de las razones que justifican la creación de esta asociación. Y si es posible también que justifiquen la creación de muchas otras asociaciones, cívicas, políticas, lo que sea, ¿no? Porque son asociaciones que tienen que promover una cierta resistencia, por lo menos, a la degradación actual que está viviendo nuestra sociedad, sobre todo la política. De momento yo creo que hemos conseguido abrir una grieta en un parlamento, ¿eh? Ahora es necesario reforzar los contenidos, pues, que ayuden a resquebrajar un sistema y a oxigenar, insisto, a oxigenar esta putrefacción. Esta, digo yo, debe ser una asociación de incorruptos, más incorruptos que el brazo de Santa Teresa. Muchas gracias, Albert. Ahora, antes de que cerrara Teresa el acto, quería dar las gracias a Madrid por la donación que nos habéis hecho por la asociación. Como tesorera la he recogido. Muchas gracias y seguro que haremos muchos proyectos con ello. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como habéis visto, con tales asociados y tales apoyos, la asociación tiene mucho futuro por delante.
Os tengo que decir que me decían que iban a pasar la FAES. Ahora ya veo lo que ha sido la FAES. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por venir al acto. Hasta pronto.